Hola, ¿todo bien? El programa de hoy, el estudio de hoy es maravilloso. Él habla sobre el santuario, la restauración del santuario, la verdad sobre el santuario, un mensaje de vida y de esperanza. Por eso lo invito ahora a tomar la Biblia, el lápiz, el papel y también su lección, por supuesto. Y yo espero que esté disfrutando de esta serie Futuro con Esperanza, que tiene como objetivo mostrar la verdad dentro de un contexto profético para que la esperanza esté más que nunca viva en su corazón. Amén. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis 11, versículo 19, que dice así: Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el santuario, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Es decir, el apóstol Juan, el profeta Juan, tuvo muchas visiones y una de ellas fue exactamente del santuario. Él vio el santuario en el cielo y Dios le mostró detalles del santuario. Ahora viene una pregunta: ese santuario que él vio en el cielo, ¿será que es el santuario que fue mostrado a Moisés también en una visión? Es lo que vamos a ver ahora. Abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro, capítulo 25, versículo 8. Además podemos leer el versículo 8 y también el versículo 9 que dice: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el versículo 9 dice: Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En otras palabras, Dios le mostró a Juan en el Apocalipsis y a Moisés. Moisés registra en el Éxodo el santuario celestial, y ese santuario celestial es presentado a Moisés ahora como un modelo, una sugerencia, una orientación para que él hiciera uno en la tierra, semejante al santuario del cielo. Y Moisés hizo exactamente eso. Él tomó todas las medidas, toda la orientación basado en la visión, e hizo un santuario aquí en la tierra. El santuario terrestre tenía algunos objetos muy curiosos y bastante interesantes. Antes de hablar de los objetos, quiero decir algunas cosas sobre el propio santuario, cómo estaba constituido. Tenía dos compartimientos, el Santo y el Santísimo, pero antes del Santo había un patio. Entonces vamos a decir así: el patio, el Santo y el Santísimo. En el patio había dos objetos. Tenía un altar de sacrificio y además una vasija o una pila con agua. Eso en el patio. Entrando al lugar santo, destacamos tres objetos: un candelero con 7 lámparas que permanecían encendidas todo el día y la noche. También había una mesa con 12 panes, dos pilas de 6, 12 panes. El pan era sin fermento, era de la flor de la harina, por lo tanto era pan ácimo. Y además había otro altar de incienso, que quedaba exactamente entre el Santo y el Santísimo, pero en el lugar santo. Cuando pasamos al Santísimo, vemos una cortina, un velo. El velo separa el Santo del Santísimo, y en el lugar santísimo había un arca, un cofre de madera, madera de acacia, revestido de oro, y dentro de aquel arca, conocido como Arca de la Alianza o Arca del Convenio, ahí dentro había tres objetos muy interesantes. La Biblia habla sobre eso, y esos tres objetos eran la vara de Aarón que reverdeció, el maná que Dios había enviado al desierto, y además las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Para que tenga una idea de todo esto que acabo de decir, llamo su atención a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, a partir del versículo 1, describe en los mínimos detalles el santuario. Vea: Ahora bien, aún en el primer pacto, esto es el primer santuario, el primer tabernáculo, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Número 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y la Biblia dice más en el versículo 5 y también en el 6: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio,
de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Número 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una lectura larga, ¿no? Pero esta lectura prueba exactamente lo que acabo de narrar, aquella narrativa anterior. O sea, el libro de Hebreos en el capítulo 9 deja claros los detalles del santuario. El santuario terrestre era exactamente una copia, una réplica del santuario celestial, como ya se los dije. Ahora observe algunos detalles importantes. ¿Por qué Dios pidió que se hiciera un santuario? ¿Cuál era la intención divina con ese santuario? Dios quería enseñar al pueblo de Israel el plan de la salvación. El santuario era como una escuela, era como una universidad. Allí Dios quería enseñar la mayor lección de todos los tiempos. Era la cruz antes de la cruz. Era el mensaje de la salvación antes de que Jesús muriera en la cruz. Usted sabe, desde que Adán y Eva pecaron hasta el nacimiento del Mesías, pasaron más o menos 4000 años. Y el santuario era exactamente el modelo que Dios dejó al hombre para que él pudiera encontrar y entender el plan de la salvación incluso antes de que Jesús muriera en la cruz. Así el santuario terrestre era para aquel pueblo el mensaje de Cristo en la cruz, que es para nosotros hoy. Y el santuario tenía toda una aplicación a Jesús. Todo lo que había ahí apuntaba a Jesús. Era la sombra, era el tipo, era en verdad una demostración de lo que sucedería en el futuro. Por ejemplo, en aquel patio, veamos el patio, aquel altar de sacrificio, apuntaba al sacrificio de Jesús en el futuro. Aquella vasija o pila con agua, el agua tenía 3 aplicaciones. La primera era el bautismo, la segunda era la palabra de Dios y la tercera era el Espíritu Santo. Por eso aquella agua que el sacerdote y el sumo sacerdote usaba para lavarse las manos manchadas de sangre de cordero. Entrando al lugar santo, tenemos el candelero con 7 lámparas. La lámpara en sí, la luz en sí, representaba a Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12. Jesús decía, soy la luz del mundo, pero el número 7, 7 lámparas, representaba las 7 iglesias del Apocalipsis, conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. El número 7, el número de la perfección, las 7 iglesias, las 7 fases del cristianismo de la iglesia verdadera. La mesa con 12 panes, el número 12, representaba las 12 tribus de Israel, y el pan sin fermento representaba a Jesús, el pan de vida. Juan 6:48. Jesús, el pan de vida, él decía, yo soy el pan de vida, y no tenía fermento, porque el fermento era símbolo de pecado, y como Jesús nunca pecó, entonces el pan no podía tener fermento. La Biblia dice más, pasando al lugar santísimo había un velo, una cortina, y cuando entramos al lugar santísimo tenemos el arca de la alianza. Esa arca de la alianza tiene un mensaje increíble de salvación para todos nosotros. Dentro del arca de la alianza había 3 objetos, pero sobre el arca, encima del arca, había una tapa. Esa tapa llamada propiciatorio, y sobre el propiciatorio, sobre esa tapa, había 2 ángeles, 2 querubines, en esta posición, como tengo aquí las manos. 2 ángeles hechos de oro sobre el propiciatorio, sobre el arca de la alianza. Y en medio de aquellos 2 ángeles había humo, una nube de gloria. Era exactamente ahí donde Dios se manifestaba una vez al año. Aquella presencia de Dios, aquella manifestación se llamaba Shekinah, era el Shekinah, era la presencia de Dios sobre el arca, el propiciatorio, entre los 2 querubines. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció y que forma parte de una historia muy interesante. Es decir, Aarón era un líder del pueblo de Israel y el pueblo quería cambiar el líder. Y comenzaron a reclamar, queremos otro líder, queremos otro. ¿Por qué solo Aarón, solo Aarón, solo Aarón? Entonces Dios pidió que los candidatos prepararan sus callados y pusieran los callados, que cada uno pusiera su callado en el suelo con el nombre en la punta del callado. Y Dios dijo al día siguiente, la vara que amanezca florida o que florezca al día siguiente
El dueño de ella es quien yo escogí para que sea el líder, para ser el pastor, para ser el líder espiritual. Y al día siguiente la vara de Aarón estaba totalmente florida, había florecido. Significa que Dios estaba diciendo así: yo quiero continuar con Aarón. Y quedó claro que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. A veces el pueblo ya no quiere más a un pastor, no quiere más un líder. Y Dios dice: yo quiero a él, y él va a continuar. Quien dirige la iglesia es Dios. Y este mensaje de la vara de Aarón que floreció significa que Dios está al mando, que Dios está dirigiendo, que Dios es quien coordina y dirige a su pueblo y a su iglesia. Amén. Y además de la vara de Aarón que floreció estaba también el maná, y el maná era un símbolo de que Dios proveerá, de que Dios cuida de nosotros. Dios no deja que falte el pan ni el agua. Dios cuida a su pueblo. Por eso estaba ahí el maná, el símbolo de la providencia de Dios. Dios proveerá, hijo mío, lo que tú necesitas. Y también, además de esos dos objetos, de esas dos cosas, estaban las tablas. Ahí estaban las dos tablas de la ley de Dios, dentro del arca de la alianza, las tablas de la ley. ¿Recuerda? Escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos que Dios escribió. Y la ley, dentro del arca, significaba lo siguiente: amor y justicia, que Dios es amor y que con esta ley la humanidad será juzgada. El juicio final estará basado en esta ley, en los 10 mandamientos. Así era el santuario. ¿Se da cuenta que en poco tiempo dimos una pasada general a todos los detalles del santuario? Ese ritual del santuario ocurría todos los días, de mañana y de tarde, el sacrificio de la mañana y de la tarde. Cuando un pecador cometía un pecado, él se arrepentía. Entonces él confesaba a Dios su pecado, pero tenía que llevar un cordero y colocaba la mano sobre la cabeza del cordero confesando sus pecados. En aquel momento, simbólicamente, su culpa era pasada, se pasaba al animal. Su culpa era transferida al cordero. Y enseguida él tenía que tomar un machete, una cuchilla, y matar al cordero. O sea, la paga del pecado es la muerte. El pecado era de él. Él lo transfería al animal y el animal era muerto. Usted debe estar pensando: pastor, qué injusticia. El hombre peca y el animal muere. Sí, yo también creo que no es justo eso. Pero era exactamente así que sucedía. Cuando el hombre confesaba los pecados delante de la cabeza del cordero, él se los confesaba a Dios, pero enseguida el cordero era muerto, y aquella sangre, aquel cordero, simbolizaba a Jesús que un día moriría a favor de la humanidad. Todo aquello era un simbolismo, y el hombre tenía que tener fe en Cristo, que vendría un día para morir por él. Así se hacía todos los días durante un año. Después de un año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Él escogía 2 animales, 2 chivos. Uno de ellos era muerto, mataban a uno de esos animales, y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de ese animal en una vasija. Y aquel día especial era el día de la expiación, el día de la reconciliación, el día del perdón. Todo el pueblo de Israel se ponía alrededor del santuario en tiendas, en oración, en ayuno, en contrición, en comunión. Era el día del juicio para ellos. Dios se iba a manifestar, y el sumo sacerdote era un tipo de Cristo. Él sería el intercesor entre Dios y el pueblo. Él intercedía por el pueblo delante de Dios. Y cuando Dios se manifestaba ahí, el día de la expiación en forma de fuego, aquel sumo sacerdote ofrecía la sangre de aquel animal a Dios a favor del pueblo, simbolizando que un día Jesús ofrecería su propia sangre a favor de la humanidad. De esa manera, Dios perdonaba los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote salía de ahí y le decía a todo el mundo: señores, Dios perdonó y estamos perdonados. Entonces hacían una fiesta, ellos conmemoraban, y el otro animal vivo que quedó allá afuera, eran 2 animales. El primero era muerto, el segundo quedaba vivo allá afuera. Ese chivo vivo allá afuera era llevado al desierto. Era el chivo Azazel, llevado al desierto, y allá en el desierto era dejado, abandonado, rechazado por allá. Y así él moría de hambre, de sed, de frío, era dejado allá, abandonado. Eso simboliza que un día Satanás será rechazado y abandonado en este planeta por 1000 años. Rechazado ya fue, perdido él ya está, pero quedará preso por 1000 años conforme a lo que dice Apocalipsis 20. Y así era el ritual del santuario todos los días, todos los años, por muchos años. El santuario era móvil, lo montaban y lo desmontaban, e hicieron eso 41 veces.
hasta que un día sucedió algo extraordinario. Un día, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, y cuando Él llegó delante del río Jordán, cerca de Juan Bautista miró y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Listo, Jesús llegó. Y cuando Jesús llega, presenta ahora el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento del mensaje. Y cuando Jesús muere en la cruz, de acuerdo con Mateo capítulos 27, 50 y 51, dice que Jesús entregó su espíritu y murió. En aquel instante el velo del santuario se rasgó de arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se partieron. En aquel instante todo ritual del santuario llegaría a su fin. En aquel instante todo aquel sistema sacrificial, todo aquel sistema del Antiguo Testamento estaba terminando, llegando al final. Y ahora el santuario que existe es el santuario del cielo. Jesús es el Cordero, es el sacerdote, es el sumo sacerdote. La sangre de Él fue derramada y todo santuario del Antiguo Testamento acabó, pero Cristo está ahora resucitado. Él murió, resucitó, está vivo, está en medio de nosotros. Dios sea alabado. Y no solamente eso, Él subió a los cielos, Él está en todas partes, pero allá en el cielo, Él intercede por nosotros, es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado. Y cuando usted ora a Dios, cuando usted comete un pecado y se arrodilla para orar, no necesita traer otro cordero. No necesita confesarse sobre un cordero, porque el Cordero de Dios ya murió por usted. Usted se arrodilla y ora a Dios y pide perdón a Dios en nombre de Jesús. Y Jesús, que es el Cordero que murió por usted, Él intercede delante del Padre y dice: Padre, perdona a María, perdona a Antonio, perdona a Josué, perdona a Isabel, perdona a esa persona. Y Dios, por amor a Jesús, lo perdona a usted. Hoy Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Es así que funciona. El santuario celestial está en pleno funcionamiento. El santuario terrestre terminó, llegó a su fin. Algunas personas creen que la ley fue abolida ahí. No lo fue. Jesús no abolió los 10 mandamientos. Lo que acabó fue el ritual del santuario, pero los principios de la ley y de la verdad permanecen para siempre. Hoy, Cristo dice que su cuerpo y el mío es el santuario del Espíritu Santo. Preste atención a eso. Acérquese a mí, acérquese un poco más. Su cuerpo y el mío somos santuarios de Dios. Hoy Dios quiere habitar en usted, quiere usarlo a usted, quiere cambiar su corazón, transformar su mente, quiere hacer de usted una nueva criatura. Hoy Dios lo está llamando a tener una experiencia con Él, una relación con Él. Hoy Dios lo está invitando a ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué sucedía en el santuario terrestre cuando el sumo sacerdote pasaba al Santísimo? Era un tipo de juicio. ¿Y qué será lo que sucedería o qué sucederá o ya está sucediendo cuando Jesús pase del santo al santísimo allá en el cielo? ¿Qué será? ¿Jesús está en el santo o en el santísimo? Esta pregunta será respondida en el próximo programa, en el próximo estudio. No se lo pierda. Dios lo bendiga. Jesús está invitándolo hoy a tener una experiencia con Él, a ser una nueva criatura. ¿Usted acepta? Lo felicito. Reciba ahora las virtudes de la sangre de Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque Jesús murió en la cruz. Gracias porque hoy ya no necesitamos matar corderos. Gracias por esta verdad increíble que muestra el plan de la salvación. Gracias porque Jesús ahora intercede por nosotros en el santuario celestial. Yo como pastor entrego en tus manos a esta persona que me está viendo, en tus manos esta persona que está orando conmigo, y que en nombre de Jesús esta persona sea grandemente bendecida y transformada ahora y para siempre. Amén.